19 y 20, porque ahí es donde encontramos el texto, el pasaje sobre el cual yo quiero basar mi conversación. Y no sé si están por ahí sí, si están listos los que van a ser bautizados ya. Sí. Son asuntos ahí de último momento y ellos, sí, la idea es que estuvieran aquí. Entonces, sí, pueden subir. Ahí tenemos, sí, a los hermanos Víctor Cruz, Diomiles Díaz, Mariana Santos, Carmen Polanco, Joelisa Gómez, tenemos también Angelín Núñez, Johansel Gómez, y pónganse en pie otra vez frente a la congregación. Estos son los hermanos que serán bautizados en breve. Así es que pueden sentarse mis hermanos y qué bueno que ya, ahora sí, estamos completos ya. Y decía que íbamos a repetir los 3 últimos versos de Jesús en la Gran Comisión, y es importante notar que dentro de la Gran Comisión encontramos esta importante ordenanza que es el bautismo. Y yo quiero otra vez que lo repitan conmigo al unísono, así como lo hicieron con Doris más temprano, donde está la segunda parte del verso 18. Dice, vamos a repetirlo si tienen la cita ahí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esos fueron, en resumen, parte de las últimas palabras de Jesús, no después de morir, sino antes de ascender al cielo. Es decir, es el Cristo resucitado el que está pronunciando estas palabras. Es el resucitado. Hay muchas personas que han pronunciado una especie de últimas palabras, y esas últimas palabras han sido veneradas, han sido puestas en las lápidas de grandes personajes de la historia, lo cual resalta en esencia el sentir de su vida. Muchos personajes importantes han pronunciado últimas palabras y son dignas de recordación. Por ejemplo, el historiador español del siglo XIX, Marcelino Menéndez y Pelayo, pronunció algunas palabras que más bien encierran lamento, y dice que su médico afirmó, lo escuchó decir 6 días antes de morir a este personaje, Marcelino Menéndez y Pelayo, dijo: qué lástima morirse cuando me quedan tantos libros por leer. Son palabras de lamento. Por otro lado, el evangelista D.L. Moody, una de sus últimas palabras antes de pasar a la eternidad fueron: el mundo se queda atrás, el cielo se abre para mí y Cristo abre sus brazos para recibirme. Son palabras distintas, en un contexto diferente a la de Menéndez y Pelayo. Uno habla de lamento, otro habla de gozo.
Y yo creo que los cristianos, los hijos de Dios, estamos llamados a vivir una vida de gozo, una vida que vaya acorde con lo que son las ordenanzas del Señor. Estamos siendo llamados al gozo. El gozo del creyente ha de ser la carta de identidad que lo distinga donde quiera que esté. El apóstol Pablo habla de gozo en su epístola a los filipenses. Estando él en una situación crítica, él siente gozo. Pero las últimas palabras del Señor que decíamos, y son las enumeradas acá, después de ser resucitado, ha sido ya preparado para ascender al cielo, son palabras que llenan la iglesia de consuelo y son palabras que nos dan también autoridad. Él habla de una autoridad dada. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 18, parte B. O sea que cuando la iglesia habla siguiendo las ordenanzas del Señor, debemos entender que la iglesia entonces se está moviendo en autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta autoridad dada en el cielo y en la tierra está hablando de un Dios omnipotente, o sea, dentro de su deidad, o sea, siendo que Cristo, que Jesús es Dios, Él entonces toma esa autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra, o sea, no hay lugar que se escape a la autoridad de Dios. Entonces, esa autoridad la usa Él para también autorizar a la iglesia. De manera que cuando nosotros procedemos a realizar lo que es obra de evangelismo, predicación, bautismo y enseñanza de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es reclamando para sí una autoridad que ya nos fue conferida. Toda autoridad me es dada, por tanto. Entonces, en este por tanto habla de las cosas que luego nos son ordenadas para que podamos hacer como iglesia. Y hay tres conceptos importantes que quiero resaltar que han sido tomados de la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión, primeramente, él habla en el verso 19, parte B, Mateo 28, como él recibe esa autoridad, entonces él dice, por tanto, de manera que como yo recibí esta autoridad, ahora yo puedo conferirla. Por tanto, ir y hacer discípulos. O sea que el hacer discípulo es una de las tres encomiendas importantes dadas por Jesús a la iglesia, esta vez a los apóstoles, luego de haber sido resucitado y antes de ascender al cielo. De manera que se constituyen como en una especie también de últimas palabras de parte del Señor. Ir y hacer discípulos. Él dijo, vayan a ser discípulos. Sería muy cómodo que la gente venga a donde estamos nosotros para que le hagamos discípulos. El Señor quiso que fuéramos donde la gente. Y el Señor más bien lo que está hablando es de una relación interpersonal. Vayan a ser discípulos. No dijo en este contexto, vayan y formen iglesias. Porque primeramente el Señor quiso que trabajáramos con el individuo. Vayan donde está la persona. El discipulado del cual nuestra iglesia está participando en estos tiempos es un trabajo armonioso. Y es un trabajo que crea comunión. Es un trabajo que te pones en contacto con otro. Y eso fue parte de las palabras del Señor últimas pronunciadas antes de ascender a la gloria de su Padre, a la diestra de Dios. Vayan y hagan discípulos. No le dijo formen grupos, sino vayan y hagan discípulos. No le dijo formen iglesia, vayan y formen discípulos, porque la iglesia, la formación de la iglesia viene y tienen que darse condiciones. Primeramente tenía que ser derramado el Espíritu Santo
sobre la iglesia, sobre los creyentes que estaban en el aposento alto, para que de allí entonces surgiera la iglesia. De manera que en este tiempo el Señor no está hablando de iglesia, sino está hablando de un trabajo mancomunado, de un trabajo directo con el individuo, una interrelación. ¿Y sabe lo bueno que es cuando usted se interrelaciona con la persona? Cuando usted, en lugar de ver el bosque a nivel general, usted se dedica a ver cada uno de los árboles, y si hay árboles frutales, qué bueno que podemos disfrutar también de ellos. Pero cuando usted observa el bosque a nivel general, usted no puede apreciar lo que hay en el bosque. El Señor, en otras palabras, lo que nos está diciendo es: vayan uno por uno, chequen las necesidades de cada persona y participen en la solución de estas necesidades. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Fueron una de las tres encomiendas que el Señor da a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y esto implica, el ser discípulo implica también un sacrificio, implica pagar un precio. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, verso 27, el Señor dijo a sus discípulos y a todos aquellos que estaban allí en aquel momento: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. De manera que ahora usted dirá: bueno, pues esto se daña. Las cosas como que comienzan a empeorarse cuando tomamos el compromiso. Hay que tomar una cruz. Lo que implica que hay que tomar compromiso. Tomar una cruz implica sacrificio. Pero ese sacrificio se hace llevadero si usted toda su carga, todo el peso de esa cruz lo deposita a los pies del Salvador. Y dice: Señor, no tengo fuerzas, pero en tu palabra, por tus fuerzas, yo declaro tener fuerzas y mover esa cruz que me ha tocado llevar. Amén. Hay muchas cruces que nos tocan cargar en este tiempo. Para muchos, el criar una familia puede representar una cruz. Para otros, el llevar una vida armoniosa en el matrimonio puede representar una cruz. Pero qué hermoso es cuando usted y su pareja se pueden llevar bien, cuando pueden armonizar. De manera que esta cruz se va a hacer pesada dependiendo de cuál va a ser su actitud al tomar esa cruz. Porque si usted comienza a lamentarse en lugar de buscar soluciones, entonces sus problemas serán verdaderos problemas. Y quizás usted sea parte del problema. Pero el Señor quiere una iglesia proactiva, que seamos parte de la solución y que esa